La deuda de la fuente aquí oculta, ella vio a su exmarido casarse con su amante, hasta que llegaron coches negros con un multimillonario. No vine a arruinar la boda de Miguel. Vine a confirmar que por fin había terminado. Las llaves del apartamento devueltas, las iniciales borradas de la cristalería, las promesas que me hizo ahora grabadas en el anillo de otra persona. Al borde de un pabellón de cristal, en la orilla del río Manzanares, Madrid, me quedé desapercibida entre orquídeas y dinero. Miguel besó a la mujer que había sido mi sombra durante un año, las cámaras destellando como una tormenta. El cuarteto de cuerdas aumentó, y luego el viento cambió. Las palomas de la bahía se dispersaron, y una procesión de coches negros se deslizó por el camino de entrada. Las puertas se abrieron en una coreografía. Un hombre salió, alto, canoso en las sienes, flanqueado por hombres callados en trajes más oscuros. La gente empezó a susurrar: «Ese es Enrique Haro». El Manzanares era una leyenda esa tarde, la luz del sol cubriendo el agua. Un grupo de turistas fotografiando a los recién casados a través de la valla como si estuvieran pescando un pez raro y brillante. Dentro, todo estaba cuidado. Las sillas eran de un gris paloma, los arreglos florales un argumento caro contra el invierno, el pastel un candelabro de fragmentos de azúcar. Le había prometido a Pilar que no bebería, pero tomé una copa de champán de todos modos y me mantuve en el perímetro. «Mara», ella murmuró, tocando mi codo. «Nos vamos después del primer baile, ¿de acuerdo? Lo presenciamos. Es suficiente». «Estoy bien», mentí. En la tarima, Miguel se ajustó los gemelos como si estuvieran dirigiendo un yate, que solo él podía ver. Atractivo, sí. Lo atractivo había sido el problema. Lo atractivo le daba habitaciones, exenciones y una atracción gravitatoria que confundí con el destino a los 25 y con el matrimonio a los 30. A su lado estaba Alina Pérez, ahora señora Haro, su cabello domado en un nudo brillante y práctico, los labios de un rojo azul exacto, del color Pantone de una marca. Ella escaneaba la habitación como una mujer que entendía la óptica, porque lo hacía. Las relaciones públicas habían sido su especialización mucho antes de que se especializara en el afecto de mi marido. «Míralos», dijo Pilar. «Están haciendo juego con sus pómulos con el fotógrafo». «Yo solía hacer juego con su cepillo de dientes», dije, y odié lo cortante que sonó mi voz. La controlé. Luego dejamos de dormir. Luego empezamos a dormir separados. Luego dividimos los muebles como una frontera estatal. «Él es un error detrás de ti», susurró Pilar, «no un monumento por delante». El cuarteto se deslizó en algo clásico y azucarado. La pareja comenzó su primer baile, y lo observé como si estuviera viendo un patrón meteorológico que podía predecir, pero no controlar. ¿Alguna vez has sentido que no tienes el control de tu propia vida? Comparte tu historia en los comentarios. Las luces de cuerda temblaron sobre nosotros cuando las puertas se abrieron. Al principio fue sutil, las radios de los aparcacoches chirriando en una cadencia no planificada, el zumbido de nuevos motores, los SUV negros alineados como una oración que se acerca a su verbo. El personal uniformado intercambió la mirada rápida y brillante del salmón, de las personas que presienten que una propina está a punto de crecer. «¿Viene el alcalde?», preguntó Pilar. «No», dijo un hombre cerca de nosotros, un miembro de la junta de una de las fundaciones de la ciudad. «Mejor, el rey de la logística en persona». El nombre viajó más rápido de lo que los ojos podían. Enrique Haro, el multimillonario que había hecho elegante el software de envío y religiosa la mudanza de cajas. Salió flanqueado por dos hombres,
cuya postura sugería que estaban entrenados para leer las habitaciones, como mapas topográficos, elevaciones de riesgo, valles de secretos. Enrique llevaba un traje de carbón sin vanidad, el tipo de simplicidad que domina una habitación al negarse a pedirlo. No escaneaba, medía. Su mirada pasó sobre mí como un rayo rozando un campo, sin detenerse en ninguna parte y luego volviendo. Alina se puso rígida. La sonrisa de Miguel vaciló por medio diente. ¿Qué es esto? Pilar respiró, de repente más interesada que protectora. Esto, murmuré, es drama. La presencia de Enrique dividió el pabellón en un antes y un después. No se dirigió al estrado, no ofreció felicitaciones. Habló con el organizador del evento, luego con el gerente del hotel, y luego, sonriendo cortésmente, con un hombre canoso que yo conocía de la Comisión de Desarrollo de la ciudad. Tuvo cuidado de no montar un espectáculo. Era un experto en la invasión suave. En un minuto, aparecieron nuevas caras. 2 mujeres con vestidos de vaina azul marino con tabletas, un hombre más joven con las mangas remangadas y un bolígrafo detrás de una oreja, un equipo legal con la invisibilidad de la sastrería perfecta. La gente susurraba sobre fusiones, auditorías, un regalo sorpresa para la pareja, el tipo de espectáculo que el dinero usa para coquetear con el poder. Miguel hizo el primer movimiento, rompió el baile en un giro y le estrechó la mano a Enrique con una sonrisa demasiado amplia para ser honesta. Alina lo siguió, recomponiéndose en una sonrisa de relaciones públicas. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos, y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. El fotógrafo flotó sobre ellos como una libélula. Enrique ignoró el objetivo. El cuarteto siguió tocando. Un miembro del personal pasó a mi lado, murmurando, con permiso, como si fuéramos sillas que se podían reorganizar. Pilar me apretó el brazo. Deberíamos irnos, ahora. Pero algo en mí, tal vez el orgullo, tal vez el músculo obstinado de una vida con Miguel, que no se había atrofiado del todo, me hizo quedarme. Quería ver qué futuro había entrado en la boda con zapatos a medida. Enrique miró de nuevo en nuestra dirección. Esta vez su mirada se detuvo. No sonrió. Simplemente asintió una vez, como si una decisión se hubiera confirmado. ¿Qué fue eso?, dijo Pilar. No tengo ni idea, dije. Tenía, por supuesto, todas las ideas, porque la semana anterior había llegado un delgado sobre crema a mi apartamento en la colina de Moncloa. Sin dirección de remitente, solo mi nombre. Dentro, un acuerdo de no divulgación que no había firmado 2 años antes, y una nota escrita con una letra rápida y angular. Creo que conoces las partes que se olvidaron de esconder. Cada una. Los coches negros no habían venido solo a bendecir un matrimonio. Habían venido a cobrar una deuda que nadie sabía que yo tenía. No éramos una tragedia, Miguel y yo. Éramos una ecuación que parecía soluble hasta que los números se negaron a comportarse. Nuestro primer apartamento estaba en la calle Alberto Aguilera, con una pequeña vista del Parque del Oeste si pegabas la cara a la ventana de la cocina y te inclinabas a la izquierda. Vivíamos de empanadillas y ambición, tomando el autobús 70 a trabajos en el centro que se sentían como invitaciones a futuros yo. Él usaba camisas una talla demasiado ajustada, porque a su ego le gustaba un abrazo. Yo usaba zapatos planos y aprendí a caminar más rápido de lo que los hombres esperaban. Era nuestro deporte privado, superar las expectativas. Él había estudiado urbanismo, pero no estaba interesado en diseñar parques. Quería financiarlos. Podía hablar de callejones como si fueran arterias
y de la zonificación como el destino. Encontró su camino hacia Urbanizaciones del Norte, una empresa con el apetito de un tiburón y la sonrisa de un dentista. Yo encontré mi camino hacia Vínculo Vecinal, la ONG que intentaba mantener a las familias trabajadoras en los barrios que habían construido con sus manos y perdido con sus alquileres. Al principio, nuestras conversaciones en la cena eran una pelea disfrazada de coqueteo. No son villanos, él decía, haciendo girar su tenedor. Urbanizaciones del Norte trae trabajos y una marea de alquileres y torres de cristal que se reflejan entre sí, pero no en la gente de abajo. Yo le rebatía. Él sonreía, besando el dorso de mi mano. Eres incandescente cuando discutes, y tú eres encantador cuando justificas. Puedo ser ambas cosas, él decía. El encanto no me absuelve, me acelera. Nos casamos después de 5 años porque quisimos, y permanecimos casados por 3 más, porque el impulso es una forma de querer. Yo era buena en mi trabajo. Escribir subvenciones no era romántico, pero el lenguaje es una herramienta, y el dinero escucha al lenguaje. Él era excelente en el suyo. Podía hacer que una hoja de cálculo sonara como un poema y una adquisición hostil se sintiera como un deber cívico. Nuestra línea de falla no era el amor, era el secreto. Las conversaciones susurradas en el pasillo que fingía no escuchar. Su teléfono boca abajo una vez de más, la forma en que empezó a usar nosotros para referirse a su empresa, no a nosotros. Conoció a Alina en una conferencia de prensa sobre la propuesta de Urbanizaciones del Norte para revitalizar un barrio al sur de los estadios, un grupo de talleres de coches y tiendas de comestibles familiares e iglesias que organizaban cenas tan grandes como bodas. Alina pulía narrativas para ganarse la vida. Fue contratada para vender la palabra revitalizar a personas cuyas casas ponía en peligro. No soy estúpida, le dije a Pilar la primera vez que vi un texto de Alina en su teléfono. Feliz de prepararte para la sesión de preguntas y respuestas de mañana. ¿Café? Claro que no eres estúpida, ella dijo. Pero el mundo sí lo es. Recompensa a los audaces, incluso cuando están equivocados, y a los leales, solo cuando es conveniente. Le pregunté a Miguel directamente. Se rió de esa manera en que los hombres fingen que una mujer está siendo adorable. Mara es una consultora. Firma sus textos con un emoji de guiño, dije. Tú también lo hacías. Dejé de hacerlo a los 30. Me besó la frente. No te sientas amenazada. No me siento amenazada, dije, y oí un trueno en algún lugar dentro de mi caja torácica. ¿Crees que el destino está escrito o que nuestras decisiones lo moldean? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El final no comenzó con una noche en un hotel, sino con una hoja de cálculo. Había entrado en su oficina para buscar cinta adhesiva. Un archivo estaba en la impresora, cálido de esa manera culpable en que el papel puede estar. Horarios de adquisición. Una línea de tiempo para las reubicaciones. Una columna etiquetada como subsidio comunitario, con números que habían sido reducidos a lápiz. ¿Por qué estás leyendo mi trabajo?, me preguntó desde el umbral. ¿Por qué estás borrando el apoyo al alquiler?, le pregunté de vuelta. Necesitamos flexibilidad. La gente necesita contratos de arrendamiento. Él se acercó al papel. Yo no lo solté. Nos miramos, la línea tensa entre nuestras manos, una metáfora que estábamos demasiado cansados para nombrar. Estoy haciendo lo que me pagan por hacer, él dijo. Y yo estoy haciendo lo que prometimos cuidar, dije. En algún lugar entre tus metas y mis informes de subvenciones está la ciudad en la que dijimos que queríamos vivir. Se suavizó. Mara, por favor. Habría sido un momento encantador para llorar. No lo hice. Deslicé el papel de vuelta a su mano. ¿Qué más?, pregunté.
Se detuvo. La pausa fue la confesión. Cuando se mudó meses después, se llevó su equipo de esquí y su bonsái, y dejó atrás una planta de interior que había sobrevivido 3 inviernos y un matrimonio. Me envió un mensaje de texto una semana después. Lo siento. Me quedé mirando las palabras, esas 2 piedras contundentes, y las puse en mi bolsillo. Seguí caminando. No supe del acuerdo de no divulgación hasta mucho más tarde. No supe que alguien más había recortado los números del subsidio más allá del lápiz de Miguel, y no supe que el recorte silencioso abriría una investigación con el nombre de un multimillonario en la carpeta. Enrique Haro era un rumor público y un hombre privado. Poseía una empresa que hacía que mover cosas fuera elegante, trazando rutas de camiones como piezas de ajedrez a través de un continente, optimizando las entregas de última milla con una paciencia que se sentía como una obsesión. Rara vez aparecía en las portadas de revistas. Las que sí adornaba lo llamaban el disruptor silencioso o el hombre que reinventó un mapa. La gente decía que devolvía el correo de los fans si la carta lo intrigaba. La gente también decía que tenía una memoria tan precisa que podía recordar una dirección de una tarjeta de identificación de una conferencia de 5 años antes y enviar una nota de agradecimiento escrita a mano al interno que le había traído café. Era el tipo de historia de fondo que el dinero escribe para sí mismo, suavizando sus bordes con encanto. Su nota para mí había sido impresa en papel grueso. El sobre olía a cedro. Creo que conoces las partes que se olvidaron de esconder. Cheche. En la boda, se nos acercó después de terminar de estrechar las manos con hombres que tenían edificios en sus carteras de la forma en que los reyes tenían tierras. De cerca, sus ojos verdes no eran cálidos exactamente, pero tampoco eran fríos. Eran interesados, que en los hombres poderosos es a veces la única calidez que obtienes. «Señorita Solís», dijo. Pilar parpadeó. «¿La conoce?» «Hago de mi negocio conocer a las personas que conocen las ciudades», dijo. «Señorita Solís, he querido hablar con usted. ¿Sobre la elección del lugar de mi exmarido?», pregunté. Su boca se movió. «Sobre un archivo». Me deslizó una tarjeta en la mano, como si estuviéramos en una película de espías y no debajo de un candelabro de peonías. «Lamento que esto sea invasivo», dijo, asintiendo hacia la habitación. «El día. Pero el momento importa, y hoy un cierto grupo de interesados está presente que es muy difícil de reunir en un solo lugar». «¿Te refieres a capturar?», dije. Él inclinó la cabeza. «Me refiero a reunir». «¿Qué quieres?», preguntó Pilar, poniéndose a mi lado con la ferocidad de una pequeña y elegante tormenta. Enrique se dirigió a mí. «Una conversación», dijo. «Tengo razones para creer que la señorita Pérez y el señor Haro han estado trabajando con otros en un proyecto que malversa fondos designados. Necesito a alguien que entienda a dónde se suponía que debían ir esos fondos. Necesito a alguien que no me mienta». «¿Y decidiste que esa era la exesposa?», dije, confiable por el desamor. «Decidí que era la escritora de subvenciones, que se preocupaba por las comas y las consecuencias de las comas», dijo. «Alguien que lee las notas a pie de página que la mayoría de los hombres se saltan. Comenta abajo qué personaje te pareció más intrigante y por qué. Y no olvides suscribirte para más historias como esta». Los ojos de Pilar brillaron. Le gustaba ahora, lo que significaba que a mí no. «¿Por qué yo?», pregunté. Él no parpadeó. «Porque estás aquí. Así es como funciona el destino. La perdición o la salvación reparten tarjetas de presentación porque la persona correcta eligió la fiesta equivocada». Alina apareció entonces, la novia, la rival, la mujer que se había convertido en una persona para mí solo cuando me di cuenta de que ocuparía el asiento que una vez tuve,
Su vestido era una escultura. Sus ojos eran un campo de batalla. Miró a Enrique con un reconocimiento que no era placer. «Enrique», dijo, «no eras esperado. Prefiero que sea así», dijo. «Felicidades». «Gracias», ella dijo, con una voz profesionalmente cálida. «¿Qué te trae por aquí?» «Negocios», él dijo. «En el día de mi boda. En el día de tu boda», él dijo con calma, y antes de que susurres a seguridad, «te aseguro que tengo una invitación». Levantó la tarjeta de nombre de cobre de otra persona entre 2 dedos y luego la dejó caer sobre la mesa. «También tengo un testigo, si lo necesitamos», añadió, inclinando la cabeza hacia mí, no sin amabilidad. Alina siguió el movimiento, y por primera vez su mirada se posó en mí. Algo así como vergüenza, no, como reconocimiento, suavizó su rostro. «Mara», ella dijo, y fue un saludo y una disculpa en 2 sílabas. «Señora Hara». Miguel llegó, hablando antes de que nos alcanzara. «Ninguno de ustedes quiere hacer esto de esta manera», dijo, sonriendo la sonrisa practicada de un hombre que gestiona donantes. «Enrique, podemos programar una reunión. ¿Martes?» «Programa», dijo Enrique. «Mientras tanto, estaré en el estudio al otro lado del pasillo. Señorita Solís, 5 minutos». No era una pregunta. «No lo hagas», dijo Miguel. «Es un circo. Tal vez me gusten los circos», dije, y caminé hacia el pasillo, porque nadie me había invitado nunca a un circo donde mi verdad vendía las entradas. El estudio olía a pulidor de madera y dinero viejo. A través de las ventanas biseladas, el Manzanares estaba azul y hostil. Enrique cerró la puerta suavemente. «Gracias». «¿Qué tienes?», pregunté. Él no se sentó. Puso una carpeta delgada sobre el escritorio y la abrió a una página que reconocí con la extraña intimidad de ver tu escritura a mano en las manos de un extraño. Un borrador temprano de mi propuesta de subvención para el Fondo de Estabilización, de Alquiler, de Vínculo Vecinal. Las líneas que yo había cortado eran ligeramente visibles debajo del texto impreso, los restos espectrales de lo que las palabras hacen cuando fallan. «¿De dónde sacaste esto?» «Un amigo en la comisión», dijo. «Señorita Solís, seré directo. Urbanizaciones del Norte desvió fondos destinados a viviendas puente a un contratista fantasma que facturó por unidades nunca construidas. El papeleo dice lo contrario. El papeleo es persuasivo, pero alguien modificó su lenguaje para crear una laguna. Luego la aprovechó para reclasificar el subsidio. Puedo mostrar un patrón en 3 proyectos. ¿Y quieres que sea la exesposa enojada?», dije. «¿Quieres que encienda la narrativa? Quiero que corrijas el registro», dijo. «Y quiero que me digas si Miguel hizo esto». Me imaginé el lápiz en su mano. Me imaginé la columna etiquetada como subsidio comunitario y la forma en que los números se habían inclinado hacia 2 ceros en lugar de 3. «Él recortó», dije. «No cortó». «¿Y los cortes?», dudé. «No sé», dije. «Y si lo supiera, no te lo diría en una habitación que huele a poder, en un día que huele a pastel». Una sonrisa cruzó sus ojos y murió. «Bien», dijo. «No eres imprudente. Todos se sorprenden por eso. Yo no estoy sorprendido», dijo. «Tengo esperanza». Deslizó la carpeta hacia mí. «Tómala», dijo. «Si cambias de opinión, mi número está en la tarjeta. Si no, procederé sin ti». «¿Proceder cómo?» «En silencio y luego en voz alta», dijo. «Ese es el único ritmo que funciona». Recogí la carpeta. Se sentía más pesada que el papel. «¿Qué ganas con esto?», pregunté. «Nadie pregunta eso primero», dijo. «Yo no soy nadie. Estoy adquiriendo una participación significativa en Urbanizaciones del Norte», dijo.
Me gustan los huesos, no los tumores. La limpieza importa antes de una compra. Además, añadió, casi como una idea tardía, mi hermana vivió en un motel durante 6 meses, cuando un promotor diferente revitalizó su bloque. Hay un libro de contabilidad que mantengo, que el dinero no puede equilibrar. Esto ayuda. Ahí estaba, un motivo con forma de dolor. Abrió la puerta. 5 minutos han pasado, dijo. Me iré solo. Se fue de la misma manera en que vino. Suave. Inevitable. Cuando regresé al pabellón, el pastel ya había sido cortado. Miguel levantó un trozo a la boca de Alina mientras mantenía su mirada en la interpretación de la habitación de él. Pilar me tocó la muñeca. ¿Qué quería? No venganza, dije. Una auditoría, mismo atuendo, diferente costura. Afuera, los coches negros esperaban, los motores pacientes. Puse la carpeta en mi bolso y sentí, por primera vez en meses, algo además de pérdida, posibilidad, complicada y afilada. En los días posteriores a la boda, Madrid volvió a la normalidad, lo que significa que llovió. La lluvia es perfecta para las decisiones. Hace que todo suene como un pensamiento. Mi apartamento en Moncloa era una caja de plantas y libros, y el tipo de muebles que puedes mover sola si te convences de que es una prueba de carácter. Extendí la carpeta de Enrique sobre la pequeña mesa de comedor y me preparé una taza de té que no bebí. Los documentos respiraban secretos. Había facturas del contratista fantasma, Soluciones Adaptativas Orión, un nombre que solo una hoja de cálculo podría amar. Había correos electrónicos impresos sin encabezados, nombres censurados como heridas cosidas con hilo negro, fechas que rodeaban la ventana cuando Miguel y yo habíamos dejado de tocarnos. Llamé a Pilar. Dime que no haga esto. Lo harás de todos modos, ella dijo, porque eres tú. El truco es hacerlo tuyo y no de ellos. ¿De quiénes? De todos ellos. De Enrique, de Miguel, de la ciudad. Hombres que imprimen sus razones en papel con textura. He decidido reunirme con Enrique, dije. Claro que lo has hecho, ella dijo. Ponte el blazer que dice, sé dónde están los cuerpos, pero también soy amable con los perros. No tengo ese blazer. Sí lo tienes, ella dijo. Es el azul marino. Antes de la reunión, fui a ver a la doctora Keisha Navarro, la terapeuta a la que le había pagado para que me escuchara excavar las ruinas de un matrimonio y luego plantar algo donde estaba el cráter. Estás con los ojos brillantes hoy, ella dijo, ajustándose las gafas. Eso me aterroriza, porque los ojos brillantes son tu preludio para ofrecerte como voluntaria para el dolor. No es dolor, dije, es un deber cívico. ¿Tu deber cívico finalmente incluye la autoprotección? Estoy trabajando en ello. Le conté sobre la boda, la carpeta, la nota. Ella escuchó como los médicos escuchan los resultados de las pruebas, no sin emoción, pero con calma. ¿Por qué harías esto?, preguntó finalmente. Porque el pasado me quitó la voz, dije, y el presente me la está devolviendo en cartulina. La tarjeta de Enrique, ella dijo. Sí. ¿Qué quieres de él? Nada, dije. Todo. Permiso para creer que la historia de Miguel y yo puede incluir un capítulo en el que no simplemente aguanto. Sé precisa, ella dijo. La resistencia es digna, pero no es el único verbo noble. Testificar, dije. Exponer, corregir, elegir. Ella sonrió. Bien, y quiero condiciones, añadí. Si Enrique me quiere, tiene condiciones. ¿Qué tipo? Protección para las familias desplazadas, un fondo, números reales, una prohibición para soluciones adaptativas, orión de cualquier contrato público, un asiento en la mesa de supervisión. Ella asintió. Negocia como si valieras la pena. Lo valgo, dije, y
y me sorprendí a mí misma al creerlo por 3 segundos completos. La reunión fue en una habitación con demasiado aire y una máquina de espresso que hacía ruidos como de confesión. Enrique llegó puntualmente. Su asistente lo seguía con la suave gravedad de la competencia. «¿Leíste los archivos?», dijo, no preguntando. «Sí. ¿Y?» «Tienes razón, la mayoría. Orión facturó por 24 unidades en el sitio de paseo del Prado. Los registros de inspección de la ciudad muestran 14. El déficit se reclasificó como pausa temporal, lo que preservó la elegibilidad para más fondos. ¿Nombres? Censurados», dije. «Convenientemente. Pero conoces su forma». «Sí». Se reclinó. «¿Qué quieres, señorita Solís?» «Condiciones», dije, y se las dije. Él escuchó sin interrupción. Cuando terminé, entrelazó sus dedos como un hombre que había evolucionado en una mesa de reuniones. «De acuerdo con el fondo», dijo. «Lo cederé. Supervisión». «Sí». «Orión, prohibido, si podemos hacerlo pasar por las compras». «Puedes hacer pasar cualquier cosa por las compras», dije. «Petrificas la burocracia con solo mirarla». Casi se rió. Aprecio la hipérbole cuando se dirige en mi dirección. «Hay una cosa más», dije. «No seré la exesposa enojada. No seré tu titular. Mi trabajo se sostiene por sí solo. Sin recortes a mi cara mientras la ciudad se retuerce las manos. Asumes que controlo las cámaras. Controlas todo lo que te intenta controlarte», dije. «Esa es tu marca. Mi marca es la privacidad. Entonces haz que la mía sea la dignidad», dije. Asintió una vez. «Hecho». Deslizó un acuerdo de no divulgación sobre la mesa, no para silenciarme, sino para proteger la investigación. Leí cada palabra. Él me miró leer como si fuera un sacramento. Eso, extrañamente, se sintió como respeto. Cuando terminé, firmé. Él también, con un bolígrafo que probablemente podría comprar un coche usado. «Señorita Solís», dijo, «necesitaré que me guíe a través del lenguaje original de la propuesta de vínculo vecinal. La laguna está en las preposiciones». «Claro que sí», dije. El diablo no puede resistir una buena preposición. Su asistente sonrió. «Enrique no. Hay otra cosa», dijo. «La señorita Pérez pidió hablar contigo». «¿Alina?» «Sí. Envió un mensaje a través de un conocido mutuo. Reunión privada. Terreno neutral. ¿Por qué?» «Ella no dijo». Él dijo. «Pero imagino que es consciente de que el viento está cambiando». «O ella es el viento», dije. Él se puso de pie. «Tienes razón al ser cautelosa», dijo. «También tienes razón al ser curiosa». «Soy ambas», dije. «Esa es mi marca». Nos reunimos 2 días después en una cafetería en el distrito de La Latina, donde las ventanas se empañan con el vapor y las conversaciones se difuminan en un confort. Alina llegó con un abrigo que podría haber sido una armadura. Se lo quitó y se hizo más pequeña, que es como la armadura dice la verdad. «Mara», ella dijo. «Alina», dije. «No sé cómo empezar una conversación en la que yo soy la villana». Ella dijo, tal vez admitiendo que no está segura de no serlo. Dije. Sus labios se curvaron. «Justo». Nos sentamos. El barista dejó tazas que no habíamos pedido correctamente y que de todos modos nos dio. «No me propuse quitarte a tu marido», ella dijo, «pero no me detuve una vez que él quiso ser tomado. La agencia es una palabra hermosa hasta que arruina la vida de alguien», dije. «Y sin embargo, seguimos usándola», dijo. «Esto no es sobre Miguel, no directamente. Orión es más grande de lo que yo sabía. La reclasificación de los subsidios es un truco que nos precede. Presenté informes. Fueron editados». «¿Por quién?» Ella. Revolvió su café como una persona que necesitaba un trabajo para sus manos. «Un hombre llamado Pedro Latorre», dijo. «Consultor de ética elástica.
Solía trabajar en compras. Sabe dónde están las puertas y sabe cómo abrirlas. ¿Y Miguel? Cómplice por conveniencia, dijo. Le gustaban las soluciones que se presentaban en fiestas de cócteles. La claridad dolió más que la traición. Es más fácil luchar contra un monstruo que contra un encogimiento de hombros. ¿Por qué hablar conmigo?, pregunté. Porque eres la única persona en este lío que no parece querer nada con lo que no pueda vivir, dijo. También porque estoy embarazada, añadió, casi riéndose de su propia audacia. Y me gustaría que el mundo en el que nazca mi hijo fuera marginalmente menos sombrío. Mi estómago se hundió como si el suelo se hubiera abierto. Felicidades, dije, una palabra que se sentía a la vez generosa y extraña. No quiero una historia en la que sea salvada por la maternidad, ella dijo. Quiero una historia en la que hago lo correcto, porque puedo leer un balance y una conciencia al mismo tiempo. Entonces preséntate, dije. Testifica, firma. Ella asintió. Lo haré. Nos sentamos en silencio. Afuera, la lluvia audicionaba para ser permanente. Adentro, el futuro también ensayaba. La primera regla de exponer algo grande es que no dormirás. La segunda es que serás tentada cada hora para volver a la cama y fingir que nunca aprendiste a leer. El equipo de Enrique construyó una línea de tiempo tan elegante que se sintió como una traición a la belleza. Cada factura que olía mal, cada correo electrónico cuyo tono se deslizaba de profesional a pánico. Cada documento donde una preposición hacía el trabajo de una transferencia bancaria. Lo mapearon como una ciudad. Arterias de fraude alimentando barrios de complicidad. Traje el lenguaje de vínculo vecinal, línea por línea. Examinamos el momento en que un para se convirtió en un a través. La cláusula que movió dinero de una cuenta a la LLC del primo de un primo. ¿Hay algún pequeño detalle en tu vida que te ha revelado una verdad más grande? ¡Comenta abajo! No sabía que se podía detestar un punto y coma. Luis Gómez del Diario de la Bahía se reunió conmigo en una cafetería con un bloc de notas, un abrigo viejo y ojos que parecían estar siempre leyendo. Había estado siguiendo a urbanizaciones del norte durante años, de la manera en que algunos periodistas adoptan una familia de mapaches, con cautela, implacablemente. ¿Cuál es tu ángulo?, preguntó, con voz baja. La verdad, dije. Ese es el ángulo que la gente usa cuando no están listos para admitir que también es venganza. Él dijo. No lo es, dije, y lo dije más en serio de lo que esperaba. Lo escribió de todos modos, como si eso lo hiciera más cierto. Enrique tuvo cuidado. Alimentó la historia primero a los reguladores, a la comisión, a las personas que habían perdido la paciencia en los almuerzos elegantes y necesitaban el permiso moral del papeleo. Mantuvo mi nombre fuera de los borradores iniciales. Hizo lo que prometió. Miguel me llamó 2 veces. Dejé que ambas fueran al buzón de voz. Su tercer mensaje llegó a medianoche, cuando la ciudad está dormida o es honesta. Mara, dijo, con voz deshilachada. Necesitamos hablar, por favor, por los viejos tiempos. Los viejos tiempos merecen una mejor preposición que por. No le devolví la llamada. Alina me envió una foto de su declaración firmada y la etiqueta de la cita ambulatoria para su primera visita prenatal. Prueba de asistencia, bromeó en el texto, como si estuviéramos en una clase sombría y el maestro calificara la puntualidad. Cuando la comisión programó una audiencia, cayó en un día que el informe del tiempo decía que sería intermitentemente bíblico. Madrid hace llover como si fuera teatro. El cielo se convierte en un escenario y la ciudad en una audiencia que no puede llegar a las salidas. Los coches negros de Enrique llegaron, no a una boda esta vez, sino a un edificio municipal, cuyo concreto había visto mejores intenciones.
Su equipo se movió con la misma coreografía tranquila. No se pavoneaban. No lo necesitaban. La fanfarronería es ruidosa cuando te falta evidencia. En el vestíbulo, Miguel me encontró. Estaba sin afeitar, la corbata suelta de la forma en que las películas creen que hace que los hombres se vean bien. Él no se veía bien. Se veía como un plan que había sido interrumpido. Por favor, dijo, habla conmigo. Estamos hablando. No así. ¿Cómo? Públicamente, honestamente. Me debes algo. Me reí. Salió limpia y cruel. ¿Te debo qué, Miguel? Cortesía. Te di eso. Años de eso. Incluso te di mi silencio. Entonces dame 5 minutos, dijo, por la persona que fui antes. Esa persona tomó decisiones, dije. Yo también. Aquí estamos. Él tragó. Mara. No sabía hasta dónde llegaba. Sabías lo suficiente, dije. Sabías lo que era la comodidad. Sus ojos brillaron de una manera que solía desarmarme. Ya no. La cosa de la distancia es que tu perspectiva mejora. ¿Me odias? Preguntó. No, dije. Me respeto a mí misma. Es muy difícil discutir con una oración así. Él no lo intentó. Dentro, la audiencia se desarrolló como un guión que había sido trabajado por cínicos y optimistas en igual medida. Enrique habló sin florituras, dejando que los documentos fueran dramáticos para él. La declaración de Alina fue precisa. Ella nombró nombres. Luis se sentó en la parte de atrás, con los ojos firmes, como si midiera el peso de cada oración. El abogado de Pedro Latorre hizo ruidos que sugerían que las nubes habían sido calumniadas al ser asociadas con el humo. Cuando llegó mi turno, respiré de la manera en que Keisha me había enseñado. Llenar las costillas, exhalar por la parte inferior y leer mi parte. Mi voz no tembló. Mis manos sí, un poco. Hablé sobre las comas y la integridad, sobre los números que cuentan historias cuando creen que nadie está escuchando. No mencioné mi matrimonio. Mencioné a los inquilinos. Un comisionado dijo, «Señorita Solís, usted dejó Urbanizaciones del Norte hace 2 años. ¿Por qué hablar ahora?» «No dejé Urbanizaciones del Norte», dije. «Dejé a un hombre. Y hablo porque hay familias que no pueden dejar sus alquileres. No tienen a dónde ir cuando los números desaparecen». Enrique me observó de la manera en que miras a un ladrón de cajas fuertes si quieres aprender una habilidad que esperas nunca necesitar. Después, en el pasillo que olía a viejas decisiones, se acercó. «¿Estuviste bien?», dijo. «Estuve bien». «Eso es mejor que bien», respondió. «Lo bien puede ser performativo, y estar bien es una elección». Sí, nos quedamos escuchando la lluvia castigar las ventanas. Él habló primero. «Habrá represalias», dijo. «Los contratos se detendrán. La gente se enojará porque su dinero dejará de moverse. Protegeré lo que pueda, pero algo de eso te golpeará. Lo sé». Dije. «¿Por qué estás tan tranquila?» «Porque por fin soy del tamaño correcto en mi propia vida», dije. «Ni minúscula, ni gigante. Simplemente precisa». Él sonrió, pequeño y privado. Lo preciso está subestimado. Afuera, una sirena cosió el aire. Adentro, un futuro se desenrollaba. Las investigaciones se mueven lentamente hasta que no lo hacen. En semanas, Orión perdió la elegibilidad para nuevos trabajos públicos en espera de revisión. La comisión congeló el acceso de Urbanizaciones del Norte a ciertos fondos. Pedro Latorre desapareció a una conferencia en el extranjero, un eufemismo tan perezoso que insultaba la geografía. Miguel renunció para concentrarse en asuntos personales. Alina se mudó a un alquiler cerca del Parque del Retiro, con una vista de árboles y un calendario lleno de citas prenatales.
Me envió un mensaje de texto con una foto de una zapatilla diminuta. La miré y sentí un dolor que no quería entender. La adquisición de Enrique procedió con la calma inquietante de un tren que llega precisamente a tiempo. Él no lanza dados, dijo Pilar. Él los apila. ¿Confías en él? Preguntó una noche con comida para llevar y el tipo de vino tinto barato que lleva más amistad que taninos. Confío en que sus intereses se alineen con los míos por ahora, dije. ¿Y más tarde? Confío en mí misma más tarde, dije. Me invitó a la primera reunión interna de la era posterior a la adquisición. No tenía que hacerlo. Pudo haber asentido a mi utilidad y haberme enviado de vuelta a Vínculo Vecinal con una cesta de frutas. En cambio, me encontré en una mesa larga con personas que tomaban decisiones para ganarse la vida, ajustándome a una nueva gravedad. Esta es la señorita Solís, dijo a la habitación. Nuestra conciencia durante los próximos 12 meses. Nadie se rió. Un hombre con un traje azul parecía irritado. Una mujer con un suéter suave asintió como si me hubiera estado esperando. Enrique presentó un plan. Auditorías independientes. Un consejo de supervisión comunitaria con dientes reales. Métricas que medían más que las ganancias. Alguien protestó por el valor para los accionistas. Enrique dijo, los accionistas también viven en el mundo. Después, en el pasillo. Me pregunté, ¿estás bien? No estoy acostumbrada a que me escuchen hombres que firman cheques, dije. Acostúmbrate, dijo. Tú también los firmas ahora, de cierta manera. Incliné la cabeza. ¿Estás tratando de reclutarme, señor Harrow? Estoy tratando de retenerte, dijo, con la cara seria. Vínculo Vecinal hace un buen trabajo, pero los sistemas cambian desde ambos lados. Elige un lado o elige ambos. Pensé en la planta de mi apartamento, inclinándose hacia la ventana. Pensé en mi madre, que limpiaba casas mientras tarareaba boleros, y me enseñó que la supervivencia es una coreografía. Ambos, dije finalmente. Con una condición. ¿Condiciones de nuevo? Siempre, dije. El Fondo de Prevención de Desalojos tendrá un panel de control público, sin números en las sombras. De acuerdo, trabajamos. Los meses se arrastraron y corrieron. Aprendí a presidir reuniones sin pedir perdón en mi cabeza. Aprendí a decir no, sin un párrafo de contexto. Aprendí que el poder no es siempre un depredador. A veces es una herramienta, pesada y contundente, y tuya para levantar. Miguel me llamó una vez más para disculparse con menos excusas. Me reuní con él en un banco junto al agua, donde solíamos comer tacos de pescado los días de pago. Se veía más viejo, lo cual fue un alivio. Te amé, dijo. No sé cómo decir eso sin sonar como si estuviera tratando de comprar la absolución. Lo dices no pidiendo la absolución, dije. Lo dices amando a tu hijo mejor de lo que te amaste a ti mismo. Sus ojos se abrieron lo suficiente. Ella te lo dijo. Ella no necesitaba mi permiso, dije. Tú tampoco. Quiero ser mejor, dijo. Entonces sé mejor, dije. Nadie te lo impide. Él asintió, lo cual era demasiado poco, y todo lo que uno puede hacer en un parque, en un día nublado. Más tarde, Alina y yo nos sentamos en su portal, comiendo helados de hielo para niños. No éramos amigas. Éramos otra cosa. Coautoras de un capítulo que aún no tenía nombre. A veces creo que el villano en mi vida es el impulso, ella dijo. Me quedo atrapada en una corriente, y para cuando pienso en nadar, ya he pasado 3 malas decisiones. Podemos construir un muelle, dije, algo a lo que agarrarse. Ella se rió. Haces que las metáforas cívicas suenen acogedoras. Es un talento. Se quedó callada. ¿Crees que lo perdonarás? Creo que me perdonaré a mí misma primero, dije. Luego al mundo. Él estará en algún lugar de la fila. Justo, ella dijo.
El bebé patea cuando bebo zumo de naranja. Buen gusto, dije. Observamos cómo la calle absorbía la noche. En algún lugar de la manzana, un vecino practicaba el piano con errores sinceros. Era el sonido de mejorar. El romance no es un requisito para la redención, pero es un lenguaje que olvidamos hablar con nosotros mismos. Evité las invitaciones de Enrique a cenar 3 veces. La cuarta vez, dije que sí. No porque estuviera lista, sino porque mi rechazo había comenzado a sentirse como superstición. Nos reunimos en un restaurante escondido detrás de una librería cerca de la Plaza Mayor. El menú era del tipo que te pedía que confiaras en él. Enrique parecía menos armado. Se había dejado su chaqueta en algún lugar a propósito. «Esto no es trabajo», dijo, que es la primera frase que los hombres dicen cuando necesitan que sepas que respetan tus límites. «¿Qué es?», pregunté. «Curiosidad», dijo. «Y gratitud». «Eres muy bueno con la gratitud», dije. «Creo que así construiste tu imperio». «Los cumplidos son mis montacargas», dijo inexpresivamente. Hablamos de libros, una cosa más segura que los sentimientos. A él le gustaban los ensayos que complicaban su vida. A mí me gustaban las novelas que liberaban la mía. Hablamos de hermanas y madres. Me contó sobre el motel, cómo el niño de su hermana había dibujado casas en servilletas con ventanas como ojos. No lloró. Dejó que el aire se espesara y luego se adelgazara de nuevo. Eso también se sintió como respeto. Cuando me llevó a casa, me acompañó a la puerta del edificio y se detuvo como si hubiera una línea pintada en la acera. «¿Puedo besarte?», preguntó. «No», dije, y vi el alivio parpadear en su rostro. «Bien», dijo. «No estamos ahí. Tal vez nunca lo estemos», dije. «También bien», dijo. «Mientras estemos en algún lugar. En algún lugar. Es un lugar en el que puedes vivir». Lo hicimos. Él se convirtió en una persona a la que llamaba cuando el mundo hacía un sonido que no reconocía. Yo me convertí en una persona que no se disculpaba por pedir lo que necesitaba. La vida siempre nos sorprende. Si te ha gustado el giro de los acontecimientos, dale a me gusta y comparte esta historia con tus amigos. Una vez, en una reunión, un hombre me interrumpió para explicarme mis propios datos, con la paciencia dolorida de alguien que levanta un sofá. Enrique lo interrumpió a su vez, no con furia, sino con un tranquilo «déjala terminar». El hombre se sonrojó del color del vino malo. Terminé. Se sintió como enseñarle a una habitación a respirar. Pilar observó la cosa que no era del todo una cosa entre nosotros, con una sonrisa que mezclaba picardía y advertencia. «Nunca te debiste un romance con un hombre rico», ella dijo. «Pero sí te debes relaciones que se sientan como oxígeno, no como niebla». «Pon eso en una almohada», dije. «Las almohadas nos mantienen vivas», ella dijo. «No te burles de ellas». Un sábado a finales de la primavera, Enrique se unió a mí en un evento comunitario de vínculo vecinal, con pintacaras y mesas de feria de empleo, y una inscripción para una iniciativa electoral que se erizaba con el viento. Se quedó en la parte de atrás, como un guardaespaldas para mi esperanza. Los niños comían helados de cono de colores inventados por los especialistas en marketing. Una mujer llamada Dolores me apartó y me dijo que había entrado en la lista de ayuda de alquiler, porque cambiamos los formularios para que no fueran solo en inglés. «Es algo pequeño», ella dijo. «No lo es», dije, y me fui a casa y lloré en la cocina donde la planta había comenzado a prosperar en una nueva maceta. Más tarde esa noche, en la escalera de incendios, nos sentamos con las rodillas tocándose y el sonido de la ciudad golpeando como un tambor distante. Solía pensar que el poder era un lenguaje que nunca aprendería, dije. «¿Y ahora?», preguntó. «Creo que es un dialecto», dije.
Puedes adquirirlo si escuchas con la parte correcta de ti misma. ¿Qué parte es esa? La parte que recuerda que no eres la única boca que necesita ser alimentada. Dije. Él asintió. Tú me mantienes ético. Yo te mantengo preciso. Dije. Él sonrió. Es la misma palabra en mi diccionario. No nos besamos. El cielo no nos premió con un cometa. Chocamos vasos de papel de agua con gas de la tienda de la esquina y miramos a los transbordadores deslizarse como secretos. Ninguna buena acción queda sin castigo, le gustaba decir a mi madre. También le gustaba añadir, pero sobrevive. 2 estaciones después de las audiencias, una nueva propuesta llegó a la comisión. Una expansión del paseo marítimo, con el tipo de números que hacen que los hombres se sienten hacia adelante. La empresa de Enrique tenía una participación, una grande. La había heredado a través de la adquisición. El plan prometía trabajos y parques. También prometía alineaciones que me daban picazón. Un desvío de tráfico que llenaría de ruido y escape un barrio de bajos ingresos. Hicimos el trabajo duro, dijo un ejecutivo de urbanizaciones del norte en una reunión. Ahora cosechamos. Los agricultores no envenenan sus campos para ahorrar tiempo, dije. Nadie está envenenando nada, respondió. Es el paseo marítimo. El agua viaja, dije. Enrique me observó. Él sabía que esto venía. No me había advertido. Esto pasará, dijo el ejecutivo, con o sin tu bendición, sin mi silencio. Dije. Redacté una carta firmada por el Consejo de Supervisión, por vínculo vecinal, por pastores y presidentes de AMPA, y un barista que tenía más influencia que cualquiera de los anteriores. Argumentamos a favor de un rediseño que respetara el aire. Propusimos una ruta que ahorraba 9 minutos y un barrio. Enrique me llamó esa noche. Pudiste habérmelo traído a mí primero, dijo, con un tono neutral. Lo hice, dije, en forma de un borrador que elegiste no leer la semana pasada. Silencio. Lo siento, dijo. Me sentí arrastrado. Por el dinero. Por el impulso, corrigió, y ambos odiamos la frase. No seas el hombre que cree que el impulso es un dios, dije. No lo seré, dijo. Déjame arreglarlo. No puedes arreglarlo solo, dije. Puedes ser uno de nosotros mientras lo arreglamos. Exhaló, el sonido como un tren que frena. Trato hecho. El plan cambió. No porque él fuera benévolo, sino porque fuimos tercos. La ciudad aprobó una versión que dejaba a los niños dormir toda la noche. El ejecutivo se fue a pasar tiempo con su familia, un eufemismo que podría haber sido cierto por una vez. Más tarde, Enrique se paró conmigo en el mismo paseo marítimo, donde había visto a mi exmarido casarse con su amante. Casi me pierdes, dije. Lo sé, dijo. No me hagas ser la cosa que te mantiene bueno. Tú no lo eres, dijo. Eres la cosa que me mantiene honesto. Esos son sinónimos en mi diccionario, dije. Él se rió. Era muy atractivo cuando se reía, lo cual era molesto. ¿Caminamos?, preguntó. Lo hicimos. La ciudad brillaba. Los transbordadores se deslizaban. Los coches negros estaban en otro lugar, transportando el drama de otro día a su ubicación. Me sentí fuerte y ordinaria y recompensada por ninguno, y por ambos. La redención es un viaje. Si esta historia te ha resonado, dale a me gusta para que el algoritmo la recuerde. Comparte con un amigo que necesite un recordatorio de que el poder puede ser negociado. Y suscríbete para no perderte la próxima historia, donde las personas imperfectas eligen verbos mejores. Déjanos tus pensamientos abajo. La redención es irrespetuosa con los plazos. Llega tarde. Se demora. Se niega a ser el último párrafo. Pero las historias necesitan finales, especialmente las que se leerán en voz alta en Internet, por voces amables sobre música de archivo y un montaje de la bahía. 2 años después de la boda,
Me paré de nuevo afuera del pabellón de cristal, no para una ceremonia, sino para un evento de recaudación de fondos para el mismo fondo que habíamos construido con nuestra terquedad. Las familias se mezclaban con los donantes. Los niños se perseguían entre sí. Un anciano pidió un segundo plato del pollo bueno. Miguel estaba allí, luciendo más suave de una manera que sugería que por fin había exhalado. Trajo fotos de una niña pequeña y feroz que tenía su barbilla y la concentración de Alina. Alina me sonrió al otro lado de la habitación, con esa generosidad cansada específica de las nuevas madres y los expertos en relaciones públicas reformados. No éramos amigas, éramos algo más amable. Testigos. Enrique llegó sin espectáculo. Nunca regresó al guión de la boda. Había aprendido que la sorpresa solo es romántica en las películas. Se quedó en la parte de atrás por un minuto, observando. Luego se unió al resto de nosotros, que es lo que la redención parece cuando puedes pagarla y eliges hacerlo de todos modos. Me entregó un cheque para el fondo. Con condiciones, dijo, bromeando. Por supuesto, respondí. Transparencia, aprobación de la comunidad, yo como cofirmante. Hecho, dijo, y se metió las manos en los bolsillos como un chico sin nada que demostrar. Hablamos de nada y de todo, de la manera en que lo hacen las personas que han decidido no apresurar el capítulo donde sus manos se encuentran. Tal vez ese capítulo estaba por venir. Tal vez ya había llegado en un lenguaje que no requería labios. Pilar subió al escenario para unas breves palabras. Contó un chiste sobre los ciclos de las subvenciones y los ciclos humanos, e hizo que la habitación se suavizara en los bordes. Después hablé brevemente sobre las comas y las consecuencias. Los éxitos, los fans, exíjanlos. Agradecí a las personas cuyos alquileres se pagaron, y a las personas que escribieron los cheques, y a las personas cuyos nombres van en placas, y a las que nunca aparecen en las fotos. Cuando la noche se hundió en la conversación, Miguel se acercó. «Gracias», dijo. «¿Por qué?», pregunté. «Por no hacer de mis peores elecciones la única historia que alguien puede contar sobre mí», dijo. «Yo no hice eso», dije. «Tú lo hiciste. Tú seguiste apareciendo». Él asintió. Nos dimos la mano como ciudadanos. Después, en la terraza frente al agua, el aire tiraba de mi cabello y la ciudad fingía que no estaba cansada. Enrique se unió a mí, hombro con hombro, como una buena oración mantiene sus cláusulas. «¿Alguna vez piensas en ese día?», preguntó. «La boda», dije. «A veces. Me pregunto en quién me habría convertido si los coches no hubieran llegado». «Te habrías convertido en ti misma», dijo, solo que más lentamente. «Tal vez», dije. «Tal vez necesitaba la coreografía». Él me miró. «Vine por otras razones, ¿sabes? No sabía que estarías allí». «Lo sé», dije. «Pero yo sí estuve, y lo notaste. Esa es una de tus habilidades más raras». «¿Qué?». «Notar a la persona correcta en el momento equivocado», dije, «y decidir ser paciente». Caímos en un silencio que no estaba vacío. El cuerno del ferry sonó a lo lejos. El niño de alguien se rió. Una gaviota planeaba el robo. «Mara», dijo finalmente. «¿Sí? Si algún día quieres más», dijo. Incómodo de una manera que me agradó. «Estoy aquí». «Lo sé», dije. «Si algún día quiero menos, ¿estarás aquí también?» «Sí», dijo, «especialmente entonces». No nos besamos. El mundo no se terminó. Los coches negros dejaron esta historia hace mucho tiempo. El resto fue caminar y trabajar y tomar decisiones en habitaciones con y sin candelabros. Volví a casa a mis plantas y mis libros y una ciudad que ya no se sentía como un tablero de ajedrez en el que alguien más estaba jugando. En mi camino arriba, me detuve para ayudar a una vecina anciana a llevar sus compras. Me contó sobre el proyecto de ciencias de su nieto
y me preguntó si yo sabía cómo mantener viva la albahaca. Apenas, dije, y nos reímos. En el apartamento, puse la tarjeta de identificación del evento en la nevera. El imán era un recuerdo barato con forma de transbordador. Se sostuvo. Si esta historia te encontró, si alguna vez te has parado en el borde de una habitación, mirando un pasado que amaste casarse con un futuro que no elegiste, que sepas esto. Los finales no son veredictos, son puertas. La deuda de la fuente oculta no era sobre un multimillonario o coches negros. Era sobre elegir la precisión sobre la ira, la dignidad sobre el espectáculo y el trabajo lento e implacable de construir una vida que se ajuste. Si esas elecciones te conmovieron, haz la cosa simple que ayuda a que historias como esta lleguen a la próxima persona que las necesite. Dale me gusta al vídeo para que el algoritmo lo recuerde. Compártelo con un amigo que podría usar un recordatorio de que el poder puede ser negociado. Y suscríbete para que no te pierdas la próxima historia donde las personas imperfectas eligen verbos mejores. Déjanos tus pensamientos abajo. Cuéntanos tu frase favorita, el personaje con el que discutiste, el momento en que te sentiste visto. Tu voz también es parte de esto. Gracias por estar aquí.